Bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, un gusto saludarlos, espero que estén muy bien. Antes que me olvide, vamos a poner ahí el flyer con la información. El próximo 18, el viernes 18 y el sábado 19 de octubre, estoy invitado el viernes 18 voy a disertar, me han invitado las instituciones que aparecen allí en el flyer. Me remito a él, así no me olvido, porque son varias las que organizan esta actividad, que son unas jornadas sobre hispanidad, jornadas del litoral argentino sobre hispanidad, en la ciudad de Rosario, calle Avenida Pellegrini al 200. Ahí tienen los datos de contacto para los interesados, pueden averiguar, en fin. No sé si se van a transmitir por algún canal, eso lo desconozco, pero los invito a los que son de Rosario y zona aledaña y quieran participar. Allí están los datos de contacto, reitero. Me parece que es un tema siempre interesante. En mi caso me han pedido que hablara sobre la idea de hispanidad en Juan Manuel de Rosas y en Hipólito Yrigoyen. La idea de hispanidad en lo que sería el pensamiento político argentino. Yo concretamente voy a referirme a lo que, refiere al gobierno de Juan Manuel de Rosas y al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Dicho sea de paso, el 12 de octubre es feriado en Argentina por un decreto precisamente de Hipólito Yrigoyen cuando fue presidente de la República, en 1917 creo, que se lo instituyó como una fiesta, como un feriado nacional. No aparece en el decreto la palabra raza, vieron que ahora está tan cuestionada la palabra. Se lo denominó popularmente así, el 12 de octubre, como el Día de la Raza, ¿no? El Día de la Raza. Yo prefiero hablar del Día de la Hispanidad. Si me han escuchado en videos en los que aludimos a esta cuestión, sabrán que para mí es un término un poquito más demostrativo de la idea de lo que significa el 12 de octubre. Así que bueno, hecha la invitación a los que quieran concurrir en la ciudad de Rosario, viernes 18 de octubre a partir de las 19 horas y el sábado 19 por la mañana, ¿sí? Así que bien, muchas gracias por la invitación a las entidades organizadoras, ¿no? Retomamos los mates con historia dedicados a la historia de la Iglesia. Estamos en la Edad Media, en la primera etapa de esa edad que dura 1000 años, por tanto demanda una serie de videos. No podemos agotar semejante lapso de la historia de la Iglesia y de nuestro ámbito cultural en un solo mate, ¿no? Y retomamos y cerramos hoy la idea de la figura de Carlomagno, ¿no? Carlomagno, que fue rey de los francos, analizamos su figura, su genio, su persona en el Mates con Historia anterior, por eso hoy le vamos a poner segunda parte, pero además de rey de los francos va a ser emperador de Occidente, emperador del Sacro Imperio Romano. Lo de Sacro Imperio Romano germánico va a venir siglos después. Pero él va a ser coronado en la noche de Navidad del año 800, es decir, el 25 de diciembre del año 800, en la Basílica de San Pedro, en Roma, por el Papa León III. León III lo va a coronar y hoy nos vamos a referir a lo que significó en la historia de la Iglesia esta coronación por el Papa a un príncipe, un rey, erigiéndolo como emperador del Sacro Imperio Romano. Esto tiene muchas lecturas, incluso hay varias versiones sobre si Carlomagno quiso que el Papa lo coronara, Carlomagno quiso ser emperador pero que no lo coronara el Papa. En fin, acá ya vislumbramos un tema que va a estar presente en la historia de la Iglesia en los próximos siglos, que es el vínculo entre el papado, el poder espiritual y el imperio, el poder terrenal o el poder temporal, ¿no? Esta cosa de cómo la Iglesia se relaciona con el poder político, podríamos decir hoy, ¿no? Con los gobiernos civiles. Es un tema complejo,
¿no? Complejo, y pudo ser en la historia de la Iglesia un arma de doble filo. Por un lado va a tener la protección del poder civil contra los enemigos internos y externos de la fe católica, pero por otro lado va a tener también la tentación del poder civil, del poder político, siempre de instrumentalizar la religión con fines políticos, ¿no? Entonces es un tema interesante, que no creamos que existía hace 1000 años y hoy ya no existe como tema. Siempre vamos a la historia tratando de buscar herramientas para entender el presente. Acuérdense de esa premisa, ¿no? Volvemos a los autores que habíamos citado en el Mates con Historia anterior. Este libro, que me parece es novelado, Carlomagno, el padre de Europa, de Luis Prats. Luis Prats, un librito muy ameno, muy llevadero. Les leo como para ponernos en tema, ¿no? Porque Carlomagno va a convivir, va a ser contemporáneo de varios papas. Carlomagno estaba básicamente en Aquisgrán, lo que hoy sería una ciudad al oeste de Alemania. En ese momento no existían las fronteras políticas de hoy, ¿no? No era Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica. Eso es muy reciente. Era el reino franco, el reino de los francos, ¿no? Una tribu germánica convertida al cristianismo. Y recibe la visita, no en Aquisgrán, el encuentro se lleva a cabo en Paderborn, otra ciudad alemana, cercana, Paderborn, del propio Papa León III. El Papa viaja desde Roma a buscar el auxilio de Carlomagno, y se da este diálogo, ¿no? Le dice León III: desde mi elección como Papa, me ha faltado el apoyo de los nobles de Roma. Ya vamos a volver sobre este tema. Roma era una ciudad muy particular, existía allí aún una nobleza, en términos genéricos, ¿no? Una suerte de patriciados descendientes de las antiguas familias, del Senado romano, ¿no? Con un peso político indiscutido, ¿no? Indiscutido. Me ha faltado el apoyo de los nobles de Roma, le contó. Quizá porque soy de una familia sencilla que carece de lazos aristocráticos. Esto en boca del Papa, ¿no? Lo cierto es que me negué a conceder ciertos favores a algunos varones romanos, por lo que me acusaron de horribles pecados. Después me atendieron una emboscada en la que resulté herido, añadió, mostrando la fea cicatriz, una cicatriz en su frente. Me apresaron y me recluyeron en el monasterio de San Erasmo, del que estos buenos frailes, que lo acompañaban, me han ayudado a escapar. Carlos, esto es un hecho histórico, ¿no? El papado de León III empieza a los tumbos con estas internas palaciegas en Roma. La residencia de los papas en esa época no era en el Vaticano, sino que era en los alrededores de la Basílica de San Juan de Letrán. San Juan de Letrán es hoy, al día de hoy, que está un poco en el centro de Roma. Vamos a poner una imagen de San Juan de Letrán. De hecho, es la catedral de Roma, es la catedral de la diócesis de Roma. Allí está propiamente dicha la cátedra de Pedro. La cátedra de Pedro, que hace poco leí que ha sido exhibida, va a ser exhibida nuevamente al público después de 60 años, ¿no? Esa cátedra de Pedro, el asiento, el trono de Pedro, desde el cual habla ex cátedra sobre temas de fe y de doctrina. Esa imagen que ven ustedes es del siglo X, Bien, en San Juan de Letrán residían entonces los pontífices, los romanos pontífices. Es una de las basílicas pontificias, Santa María de la Mayor, San Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y San Pedro. Las 4 basílicas pontificias al día de hoy, 3 de ellas en la ciudad de Roma, la última en la ciudad del Vaticano. Y entonces esto ocurrió, le tienden una emboscada, es agredido en una procesión, ¿no?
Fíjense cómo la Iglesia ha pasado momentos críticos, ¿no? Y en los próximos mates con historia, vamos a ver otros aún más críticos, aún más críticos. Digo, es un mensaje implícito ver la historia de la Iglesia en este periodo para también entender los católicos que nada nos tiene que turbar demasiado. O sea, por supuesto preocuparnos por el destino de la Iglesia fundada por Cristo, pero saber que ha salido de encrucijadas bien difíciles, bien difíciles. La actual no es mucho más difícil que otras. Carlos lo escuchó sin mover un músculo de la cara. En cuanto el Papa terminó de hablar, le dijo solemnemente: no contaréis con los nobles de Roma, pero tenéis mi ayuda y a fe que os he de entronizar de nuevo. Ahora vayamos a que examinen esas heridas, descansaréis aquí una semana y después iremos a Italia. Y cuenta cómo fue ese retorno del Papa León III a Roma, escoltado con el ejército de Carlomagno, su ingreso triunfal y su recepción. Pero ahora vamos a tratar de entender un poco el sentido de esta coronación. El sentido político, el sentido religioso, ¿no? El sentido religioso con estos autores que ya venimos citando, son autores que han escrito la historia de la Iglesia. Bernardino Llorca, Villoslada, y no recuerdo el tercer apellido. Vamos a tratar de poner ahí la tapa del libro. Muy buen libro, muy documentado, muy serio, muy reflexivo. Dicen estos autores: creemos que en aquella ceremonia no hubo nada de improvisación. Hay algunas versiones que indican que el Papa aprovechó que el rey de los francos estaba asistiendo solemnemente al oficio por la Navidad, por la Natividad de Cristo, y lo sorprendió coronándolo en el medio de la ceremonia. En fin, hay muchas versiones. Creemos que en aquella ceremonia no hubo nada de improvisación. Se ve que todos sabían muy bien lo que tenían que hacer. El Papa, el pueblo, la Schola Cantorum y el propio Carlomagno. Todos parecen actores de una escena preparada. No fue pues una ocurrencia repentina de León III, como imaginaron algunos, ni tampoco se ha de dar entero crédito a Eginardo. Eginardo es uno de los biógrafos de Carlomagno, cuando dice que si Carlos hubiese tenido noticia de lo que se trataba, no hubiera entrado en la basílica no obstante la solemnidad de la fiesta. Opina Halfen, otro autor, y no sin fundamentos, que el emperador protestó entonces o más tarde, pero con fingimiento y por diplomacia, a fin de calmar las protestas y recelos de la corte bizantina. La corte bizantina. Mención aparte, estamos en deuda con la cuestión de la Iglesia en Oriente, es decir, Bizancio, la historia de la Iglesia en Oriente, en el Imperio Romano de Oriente, con capital histórica en Bizancio, Constantinopla o Estambul, es la misma ciudad, como ustedes prefieran. En teoría, Italia era una dependencia que era vasalla del emperador bizantino, en teoría. Hacía ya tiempo que esto era más letra mojada que práctica política. Pero la mención que hacen los autores es que había que evitar un incidente diplomático. Vamos a volver sobre este tema. Le Villian, por su parte, piensa que Carlomagno protestó de veras y sinceramente, no porque le faltasen aspiraciones a la corona del imperio, sino porque, saturado de ideas galicanas, no quería deber la corona al Papa. Este es un tema. Ni quedar supeditado a León III al recibir de él, antes que del pueblo, la dignidad imperial. Su deseo sería, según eso, que primeramente la multitud le aclamase emperador y que el Papa se limitase a cumplir la ceremonia de ponerle la corona. Semejante es la teoría de Pfister,
según la cual Carlos aspiraba al imperio y le dolió que el Papa precipitase los acontecimientos. Él hubiera deseado negociar antes con Bizancio, a fin de que la emperatriz Irene era la emperatriz a cargo de los destinos del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Estaba bastante cuestionado su poder, dicho sea de paso, pero bueno, hoy no nos podemos detener en esto. Lo real es que existía una emperatriz, Irene de Atenas, ¿no? Que estaba en la corte de Bizancio. No se diese por ofendida y de todos modos quería coronarse él mismo, sin intervención directa del Papa. Este es un tema. Si hay una supremacía de alguno de esos dos poderes que mencioné antes. El poder político es autónomo, pero está supeditado al poder espiritual del Papa, como cabeza espiritual del occidente cristiano, o no, o es al revés. El Papa depende del poder político de turno. Dicen los autores, no nos convence esta opinión, ni hallamos pruebas documentales de ese galicanismo o césaropapismo. Ya vamos a hablar de lo que fue el césaropapismo, presente en la Iglesia Oriental sobre todo. En el momento de su coronación, tan solo puede apoyarse tal hipótesis en el hecho de que años adelante, 813, la coronación es del año 800, el mismo Carlomagno quiso por sus propias manos, y no en Roma, sino en Aquisgrán, coronar a su hijo Ludovico Pío, como lo hizo. Él, en el 813, 13 años después, lo va a coronar a su hijo como sucesor, no en presencia del Papa, no en San Pedro de Roma, sino en Aquisgrán. ¿De quién partió la iniciativa de la coronación? ¿Del pueblo romano? ¿Del emperador? ¿Del Papa? No damos probabilidad ninguna a la teoría que atribuye la decisión al pueblo romano. Así lo soñaron en los siglos medios ciertos imperialistas que suponían al pueblo y al Senado de Roma depositarios de la antigua autoridad imperial. En nuestros días, Sickle sostiene que los romanos echaban de menos su antiguo imperio, en lo cual puede tener razón, y que ellos fueron los que, de acuerdo con Carlomagno, que también lo deseaba, se lanzaron a proclamar a este emperador. La coronación hecha personalmente por el Papa no tuvo otro valor que puramente ceremonial, dice esta teoría. Están especulando, ¿sí? Tal opinión está en pugna con todos los testimonios de aquella época. Aunque sea cierto que la mera coronación no concedía títulos jurídicos, como se lo entiende en Bizancio, no deja de ser verdad que el Senado romano, como genuino representante de la República Romana, no existía desde principios del siglo VII. Había dejado de existir el Senado romano. Tampoco existía entonces el sentido de la democracia. Y, en fin, consta que solo a un romano se le ocurrió dar el paso decisivo hacia el imperio, y ese romano fue León III. No en cuanto jefe o mandatario de su pueblo, sino en cuanto soberano de Roma y jefe y cabeza espiritual de la cristiandad, asesorado, como es natural, por los dignatarios eclesiásticos de su propia corte. Guillermo Owe ha insistido en la opinión o teoría de la ovación popular, ¿no? Afirmando rotundamente que la solemne ceremonia de la noche de Navidad en San Pedro no fue jurídicamente una coronación imperial, sino una mera ovación y acto de homenaje que el Papa quiso tributar a su gran bienhechor. Según este autor, la intención de León III fue tan solo mostrar su agradecimiento y a lo más asegurarse la protección de Carlos. En modo alguno intentó realizar un acto jurídico. Las aclamaciones de los romanos fueron las ordinarias con que solían saludar a sus huéspedes ilustres, solo que en ellas hizo el Papa sustituir el título de Patricius
por el de Imperator, pensando que le concedía un título más honorífico y brillante, no una dignidad nueva. La idea del imperio estaba muy lejos de su mente, ni tampoco los romanos soñaban con tal cosa. Para refutar esta extraña teoría, basta decir que no se apoya en ningún fundamento histórico. Las palabras de León III, el mismo día de la consagración imperial, señalándole al nuevo Augusto una tarea universal, no se compadecen bien con un mero homenaje circunstancial. Y mucho menos la tradición que se forma inmediatamente en Roma, de que el pontífice, y no Carlomagno ni ningún otro, fue el creador del imperio. ¿Acaso Carlomagno no acabó de comprender la verdadera naturaleza de su nueva dignidad? ¿Acaso por innato galicanismo o germanismo hubiera deseado un imperio más laico y menos dependiente del Papa? De ahí su afán por coronar laicamente a su hijo Ludovico Pío, haciendo que éste se pusiese a sí mismo la corona en Aquisgrán, en el 813, como dijimos. Acto que repitió el propio Ludovico más adelante con su hijo Lotario. Pero véase la reacción inmediata de los papas. Véase la reacción inmediata de los papas ante estas otras coronaciones posteriores a la de Carlomagno. Esteban IV juzga necesario que Ludovico se someta a una nueva y ahora válida coronación por manos del sumo pontífice. Y cosa igual hace Pascual I con Lotario, como recordándoles que sin la intervención del pontífice de Roma podrán ser reyes de un pueblo, mas no emperadores de la cristiandad. ¿Ven cómo es un tema en el cual hay que detenerse porque implica en la historia de la Iglesia Católica no ya lo que veníamos viendo en mates con historias anteriores, la opción benedictina, la conversión de los reinos bárbaros al cristianismo, los concilios ecuménicos que fijaban el dogma, es decir, aquello que constituyen los pilares de la fe de la Iglesia institucional, sino que acá implica una cuestión siempre que concita nuestro interés, que es cómo se relaciona con los poderes políticos del momento. En ese momento, bueno, los reinos bárbaros, conforme lo hemos ido analizando, y la idea subyacente, al menos en Occidente, de que había una posibilidad de restaurar el imperio. Lo que había sido el imperio romano estaba en el inconsciente de esos pueblos que ya no veían más que las ruinas de aquello, de que se podría restaurar ese antiguo esplendor. Con otra característica, por supuesto. Por eso va a ser el nombre, no va a ser Imperio Romano, va a ser Sacro Imperio Romano. Sacro Imperio Romano. El Imperio Romano cristiano. El Imperio Romano cristiano de Occidente. Continúan los autores. Lo que nosotros creemos respecto de quién tuvo la iniciativa, ¿no? Esa pregunta, ¿de quién partió la iniciativa? Lo que nosotros creemos únicamente sostenible es que la iniciativa partió del romano pontífice, aunque naturalmente de acuerdo con el rey de los francos y la aquiescencia del alto clero de Roma. Del mismo modo que Esteban II, sin contar para nada con el Basileus de Bizancio, otorgó a Pipino el Breve, o sea, sus antecesores, y a sus hijos, entre ellos el mismo Carlomagno, el título de Patricius Romanorum, para que protegieran la persona del Papa y el ducado romano contra los longobardos. Así León III otorgó a Carlomagno la corona y el título de Imperator Romanorum, añadiéndole la obligación de proteger a toda la Iglesia universal, según escribió aquel Papa el mismo día de la coronación. O sea, entiendo yo, esta idea de romanidad con León III, y ahora lo desarrolla esta idea de los autores, ve que esto puede volver a expandirse porque están dadas las condiciones de volver a extender eso que se había preservado de la Roma imperial, que era básicamente los estados pontificios, el centro de Italia,
y que con un alcance limitado, que no iba más allá de los reinos circundantes, a los que se comprometía en ayudar al papado en contra de otros pueblos, los lombardos, por ejemplo, hasta su definitiva derrota, digamos, ¿no? León III parece que da un paso adelante en el sentido de, bueno, garantizar que esto se extienda, ¿no?, a lo que sería la Europa occidental. Esto continúa, dice, León III acertó a escoger la más apta coyuntura. Carlomagno había alcanzado ya la cúspide de su poderío. Sus victorias sobre los ávaros, sajones y otros pueblos paganos tenían por resultado la dilatación y defensa de la cristiandad. Su intervención en asuntos dogmáticos, aunque no siempre feliz, le daba aires de campeón de la fe contra todas las herejías. Su cuidado de promover la cultura clerical y de perfeccionar con sabias leyes la organización eclesiástica, así como la protección que dispensaba el pontificado, le daban una autoridad tan alta y universal que a los labios de todos tenían que venir espontáneamente los gloriosos nombres de Constantino y Teodosio. Hemos analizado estos personajes, ¿no? ¿Por qué no había de ostentar, como ellos, el título de emperador? León III lo meditó seriamente. Al Papa le convenía que su protector, cual era ya Carlomagno, gozase de la máxima autoridad para juzgar a los adversarios que se alzasen como Marcial y Cámpulo. O sea, no es nuevo que el papado se barajen, esté en estas cosas, ¿no?, esté en estas cuestiones de alta política o de relaciones internacionales. No diría propio de la Iglesia de la Antigüedad, como lo hemos analizado, pero desde el año 300 para acá sí. ¿Y qué significa la corona imperial? La corona imperial, dicho sea de paso, acá en este libro aparece, es una imagen, un dibujo de Carlomagno con la famosa corona imperial. Vamos a tratar de poner imágenes, es una corona muy emblemática, que es de un estilo, podríamos decir, bizantino, ¿no?, con piedras preciosas. No es circular, sino que es octogonal, la corona imperial. Esa corona imperial que ustedes ven ahora no fue la que usó Carlomagno, ¿no? Eso va a venir, esa corona es del siglo X, siglo XI, y va a venir con la dinastía de los reyes de nombre Otón, ¿no?, el período del Sacro Imperio Romano en el que lo germánico va a tener un peso, y por eso durante mucho tiempo la corona imperial, con ese diseño tan particular, ¿no?, la cruz, las piedras preciosas, que estuvo depositada, custodiada, junto con el resto de los atributos del emperador, el cetro, el orbe, ¿no?, estuvieron en Frankfurt, pero ya desde hace unos años, desde hace mucho tiempo ya, están en el Hofburg, que era el palacio imperial en Viena, en la parte del centro, ¿no?, la Cámara del Tesoro, la Schatzkammer, que es donde se exhiben hoy las joyas o digamos, el tesoro imperial en Viena, en Austria, porque de alguna forma fue la última sede de lo que fue finalmente el Sacro Imperio Romano Germánico, que finalizó oficialmente en 1806. Oficialmente en 1806, y la Casa de Habsburgo, emperadores de Austria, van a considerarse de algún modo la última línea sucesoria de este imperio carolingio iniciado con Carlomagno 1000 años antes, ¿no? 1000 años antes. Entonces es muy simbólica, ¿no? Pero ¿qué significaba más allá de los ornamentos en sí? Una buena síntesis que hacen los autores. Vamos terminando, ¿sí? El Imperio Romano tenía en el siglo V, como es sabido, dos ramas: la de Oriente y la de Occidente.
Al sucumbir esta última con Rómulo Augustulo, el último emperador del Imperio Romano de Occidente, en 476, no desapareció el Imperio Romano, sino que en vez de tener dos capitales, solo tuvo una, la de Bizancio, la Nueva Roma, la cual se juzgaba señora de todo el imperio. Esto es lo que por ahí nos cuesta entender a los occidentales, ¿no? Aún de la perdida Italia. De hecho, no tardó muchos años en reconquistarla, Italia siendo reconquistada por Bizancio, sin que por eso se estableciese un nuevo emperador en Roma, que siguió dependiendo de Bizancio. Pero, ¿qué ocurre al independizarse los estados pontificios? El Papa queda constituido en señor y monarca de Roma. ¿Será por lo mismo Imperator Romanorum? Se preguntan, siendo rey de Roma. ¿Eso lo habilita al Papa a ser al mismo tiempo emperador romano? Para constituir un imperio era poco el dominio temporal del centro de Italia. Aspirar a todo el imperio de Occidente era una quimera absurda. ¿Habrá pues que dar por desaparecido para siempre al imperio de Roma? No, sin renunciar a lo suyo, el Papa ve que quien domina en casi todo el occidente es Carlomagno. A él le nombra protector de la cristiandad y le da el título de emperador de los romanos. Así, en cierto modo, se reanuda el antiguo imperio de Occidente. Carlomagno podrá considerarse como sucesor de Constantino y hablar de la renovación del imperio romano con protesta de los bizantinos, que lo juzgarán una usurpación. ¿Qué nueva autoridad se le confirió a Carlomagno con la coronación, ¿no? ¿Jurisdicción temporal y directa sobre otros príncipes? Ninguna. A lo sumo, como bien escribe Suárez, obtuvo cierto realce en el honor y la dignidad de su especial unión con la sede apostólica. Pero es indudable que el nombre augusto de emperador le confería cierta soberanía ecuménica, casi puramente ideal, y principalmente le reforzaba con más alto título los deberes y derechos que ya venía cumpliendo y exigiendo en su cargo de patricio de los romanos. El emperador, en la intención y voluntad del Papa, debía ser el defensor nato de la Iglesia, Advocatus Ecclesiae, el abogado de la Iglesia. Claro, esto está muy bien con Carlomagno, que era un católico convencido, y si el emperador de turno no lo es, y es todo lo contrario, ese es el tema, ¿no? Quedar pegados al poder político que ha cambiado mucho. De ahí que como la Iglesia es universal, esa tutela o abogacía propia del emperador era una especie de soberanía mundial. Ojo, porque después esto van a ser también la corona castellana. Esto se va a vincular la historia de la Iglesia y el emperador, el imperio romano, el Sacro Imperio Romano, como renovación, resurrección del viejo Imperio Romano a secas, en la figura del nieto de los reyes católicos, Carlos V de Alemania, o Carlos I de España. Él va a ser el Sacro Emperador Romano, 1519, ¿no? De modo tal de que no estamos hablando de una mera cuestión de precedencias o de dignidades solamente, ¿eh? Esa protección de la Iglesia implicaba tres cosas: proteger la persona del Papa y los estados pontificios, para lo cual poseía en Roma cierto poder judiciario, ejercitado por los legados imperiales. Los romanos debían jurar fidelidad al emperador y al Papa, a este como soberano y a aquel como supremo defensor. 2. Favorecer la expansión misionera de la Iglesia entre los pueblos gentiles por la palabra o por la espada, y defender el dogma católico contra las herejías.
Esto en esa edad media se tenía muy en claro, ¿no? Por parte de la iglesia. Y así fue como se expandió el mensaje evangélico. Tercero, fomentar la paz y concordia entre los príncipes cristianos como árbitro supremo en lo temporal y como brazo armado de la iglesia dispuesto a ejecutar lo que el Papa ordenase. Tal fue la concepción medieval de aquel sacro romano imperio. Tal fue la concepción medieval de aquel sacro romano imperio fundado en la memorable noche de Navidad del año 800, en que se cerraba el siglo VIII y toda una época histórica. Y termino ahora sí con esto. Solo en el siglo XV, con Federico III, esto que quería aclarar, empezó a decirse Sacrum Romanum Imperium Nationes Germanicae y después Germanicum, el Sacro Imperio Romano Germánico. Muchos siglos después, repito, solo en el siglo XV, 1400 y pico, con Federico III empezó a decirse este agregado de germánico, el Sacro Imperio Romano Germánico, por la persona en quien vino a recaer definitivamente, que fue el monarca de Alemania desde Otón I en el siglo X hasta la abolición del imperio en 1806. Y terminan los autores, y terminamos esta alusión de Mates con historia dedicada a la historia de la Iglesia y lo que significó la figura de Carlomagno, el padre de Europa en algún sentido, con lo siguiente. No dudamos en afirmar que con el sacro romano imperio de Carlomagno tiene lugar la aparición de Europa. De Europa, comunidad de civilización y fraternidad de sentimientos. Un insigne historiador moderno, el inglés Christopher Dawson, prefiere retrasar esa fecha a los albores del siglo X, como si la realización carolingia fuera tan solo un ensayo. Pero su punto de vista no nos hace fuerza. Retomo un breve corte y termino con estos autores cuando dicen: a nuestra manera de ver, Europa nació con el Sacro Romano Imperio en la noche de Navidad del año 800 en la Basílica Vaticana sobre el sepulcro de San Pedro. Vendrán años de tormenta, años de prueba, como los del siglo oscuro y férreo del 850 al 950, en que la hoguera carolingia parecerá extinguirse, pero las brasas seguirán ardiendo, y cuando soplen vientos de Cluny y en los tronos de Europa se sienten monarcas como los Otones, Sancho el Mayor, Guillermo el Conquistador y Gregorio VII, la llamarada volverá a levantarse y Europa tomará la forma definitiva que la caracterizará por largas centurias. Bueno, espero que les haya interesado la historia de este personaje tan particular, el padre de Europa, Carlomagno, el primer emperador del Sacro Imperio Romano, y bueno, la seguiremos la próxima, porque como verán, la historia de la Iglesia también amerita un análisis detallado, pausado, reflexivo, ¿no? No podemos hacer todos los temas, pero bueno, los principales, los más gruesos, los vamos a tratar de ir viendo. Tenemos todo el tiempo del mundo. Que estén bien, buena semana. Nos vemos la próxima si Dios quiere.